Luis, muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá escuchando este tema con este título, en el cual pues voy a mostrarles en los siguientes minutos algunos aspectos sobre lo que sustenta el uso de dolutegravir y la amibudina, que probablemente quiero también resaltar que esto no es novedoso, ya realmente los estudios vienen de ya 3, 4 años atrás, probablemente con el mismo, la pandemia de COVID-19 se ha pasado un poco este concepto, pero básicamente, aquí están mis disclosures, y que le estaba comentando que definitivamente la... ¿Está escuchando bien? No. Ok. Ok, está bien, así, perfecto. Así está bien. Y les decía que estos conceptos no son nuevos dentro del manejo como tal, pero sí es importante volver a revisar el concepto, y especialmente por algo que siempre me llama la atención, y es la importancia del cambio de paradigma. Y probablemente voy a tratar de mostrar por qué ese cambio de paradigma es importante en la atención de VIH. Realmente los que tenemos un poquito ya de años, pues vemos que inicialmente en la década de los 90, en una época tuvimos monoterapias, biterapias, los resultados no fueron buenos, salvaron a algunas personas, pero no fueron buenos, y eso hizo que desde comienzos de la década de los 90, la estrategia fundamental se convirtió en la terapia altamente efectiva o la terapia que incluía 3 medicamentos. Y ese concepto lo hemos venido manejando durante más de 20 años, básicamente porque es un concepto que mostró resultados, que mostró éxito virológico, éxito clínico, inmunológico, y eso hace que ese concepto se ha perpetuado. Y luego empiezan a aparecernos una serie de estudios en los cuales empieza a mostrar que efectivamente podríamos tener una biterapia como una estrategia adecuada. Hay que decir que la misma situación se ha ocurrido durante todos estos 20 o 30 años en los cuales se intentó hacer monoterapias incluso, y en el cual desafortunadamente, incluso con los medicamentos que en un momento se consideraban más potentes, los resultados pues llevaron a que un porcentaje decía fracaso virológico con resistencia, y eso hizo que ese concepto se fuera ido aplazando. Pero ustedes ya ven, por ejemplo, acá les muestro la guía de los Estados Unidos, el Departamento de Salud de los Estados Unidos, en el que muestra las recomendaciones, básicamente opciones con inhibidores de integrasa, y en los cuales la opción de una biterapia, en este caso dolutegravir y la amibudina, pues está ya como una recomendación en esta guía. Lo mismo la guía de los estados del IAS, ustedes ven también ahí la guía con algunos asteriscos que probablemente vamos a discutir durante esta charla. Aquí también vemos en estas mismas guías las composiciones basadas en el número de tabletas, en este caso una sola tableta, regímenes que tienen inhibidores de integrasa, no nucleócidos o inhibidores de proteasas, en los cuales ven ustedes unas posibles combinaciones, y en las cuales también ven ustedes las opciones, en este caso de la biterapia de dolutegravir la amibudina como una de las alternativas en la guía de los Estados Unidos. Y probablemente también conocemos las razones por las cuales se prefiere iniciar con una estrategia basada en inhibidores de proteasas o una estrategia basada en inhibidores de integrasa. Básicamente ustedes ven ahí en la diapositiva algunas de las ventajas que podría tener un inicio de inhibidores de proteasas, y básicamente también las dificultades que tiene cuando empezamos a utilizar inhibidores de proteasa en tratamientos a largo plazo, especialmente. Y aquí también cuando comparamos inhibidores de integrasa contra no nucleócidos, y también el posible papel de estos nucleócidos en la actualidad, y los desafíos, como dice la diapositiva, que se pueden presentar específicamente con algunos de los efectos secundarios de algunos de ellos. Básicamente ya no entro en detalle porque esto lo conocemos los acá presentes. El caso de Colombia, recientemente trabajamos en la guía de práctica clínica, digo recientemente, pero ya hace un año, en el cual sale la publicación, y también hace los esquemas y regímenes preferidos y alternativos, en los cuales pues básicamente predominan los esquemas con inhibidores de integrasa, y específicamente también vemos algunos regímenes alternativos en el cual podría incluir otros medicamentos. Que hace la diferencia es el número de tabletas. Básicamente se prefiere, como ya sabemos, esquemas de una sola tableta sobre los de 2 tabletas, y aquí básicamente también las opciones de triterapia y monoterapia.
perdón, y biterapia y triterapia. El caso inicial de la guía de española, en el cual están también los esquemas con dos análogos de nucleócidos asociados a un inhibidor de integrasas. Básicamente, lo que pueden cambiar son algunos inhibidores de integrasas. Ven ustedes que en algunas guías está en primer lugar, algunos son solamente el orden por alfabeto, bictegravir versus dolutegravir o raltegravir, con algunas connotaciones. Específicamente, también en el caso del dolutegravir y la amiodarona, está una de las alternativas, específicamente haciendo un comentario, como lo hemos visto en las anteriores guías, que no está recomendado en menores de pacientes que tengan menos de 200 CD4 y realmente lo recomiendan en este caso en la guía española con hepatitis B crónica, probablemente por el uso previo de la amiodarona. Este es el caso de la guía mexicana, que también está vigente recientemente, del año pasado, en el cual también están recomendando los esquemas basados en inhibidores de integrasa y específicamente las opciones de triterapia o biterapia, en el caso de coformulados en una sola tableta, los esquemas también con no nucleócidos, doravidina y favirenz como una de las alternativas que ustedes ven ahí a la guía. Pero justamente, ¿por qué en las guías aparece esta opción? Básicamente, ¿por qué esta opción de biterapia está al mismo nivel de la triterapia, que es lo que conocíamos o lo que conocemos del paradigma de la atención de VIH? Pues básicamente porque ya se tiene soporte de la efectividad de este medicamento. Y básicamente lo que voy a mostrarles a continuación son una serie de estudios en los cuales me centro en tres: el Gemini 1 y 2, el STAT y algunos datos de la vida real, en el cual muestran los resultados cuando se utiliza biterapia, en este caso dolutegravir la amiodarona. Ya estos estudios pues están en detalle, están publicados en diferentes revistas desde, como les digo, el 2018, y a medida que ha ido avanzando, pues este Gemini 1 y 2 pasaron los 48, 96, 144 semanas, en el cual ven ustedes la evolución también en las publicaciones, el 2018, 20, 21, 22, perdón. Empecemos por este primer estudio, que es como los estudios Gemini. Es un estudio que tiene unas características en el cual, pues básicamente, lo que se pretendía justamente era evaluar si la biterapia era igual a la triterapia. Y justamente la pregunta que nos habíamos hecho en mucho tiempo, si era mejor utilizar, o por lo menos igual, aquí era un estudio de no inferioridad, mantener y buscar la eficacia similar y que se mantuviera en el tiempo. Básicamente este es un estudio como todos los que conocemos, que son aprobados en las diferentes agencias sanitarias de no inferioridad, aleatorizados, dobles ciegos, multicéntrico, de fase 3, dos estudios similares que lo que hace es, de acuerdo a la solicitud de la FDA, hacerlo en diferentes países. Y acá probablemente un punto importante para tener en cuenta es, en este caso, los participantes se incluían con una carga viral de menos de 500.000. Y básicamente la opción de seguimiento de dolutegravir 3-TC o dolutegravir más tenofovir en tricitabina. Básicamente con el desenlace importante, la indetectabilidad a la semana 48, de acuerdo a la misma características de estos estudios con análisis de intención de tratar. Este es el diseño del estudio, ya básicamente lo que venía comentándoles. Es básicamente en pacientes adultos sin exposición previos a la terapia antirretroviral, es bien importante, es decir, pacientes naive. Se seleccionaban y se incluían de forma aleatoria en un brazo con dolutegravir la amiodarona, incluyeron 716 pacientes, y con dolutegravir más tenofovir en tricitabina un número similar para seguimientos a las 24, 48, 96 y 144. De aquí en adelante el brazo se continúa, pero solamente uno, el de dolutegravir la amiodarona. Los criterios de elegibilidad ya los comenté. Básicamente no tener terapia antirretroviral, cargas virales de más de 1000 hasta menos de 500.000 y sin infección por hepatitis B ni necesidad de tratamiento con el virus de la hepatitis C. Obviamente que tampoco en el análisis tuvieran mutaciones previas a inhibidores de proteasa o de la transcriptasa reversa. Básicamente ustedes ven acá los países en los cuales varios países de América Latina, incluyendo México y Perú, participaron, y obviamente Argentina, en esta publicación. De hecho, el investigador principal de este estudio es el doctor Pedro Cano. Aquí hay unas características de la población incluida. Básicamente no hay diferencia. Siempre digo que este estudio, esta tabla inicial,
muestra que no hay diferencias entre los dos grupos y pues es básicamente lo que debería pasar porque es aleatorio. Entonces no debería haber ninguna diferencia si el diseño del estudio está bien hecho, pero todas las publicaciones colocan esta primera tabla como punto importante. Y aquí realmente probablemente lo interesante que podría haber alguna diferencia en esta aleatorización es justamente la carga viral, que en este caso los que tenían más de 100.000 copias tuvieron valores similares, 140, 153, un 20-21%. Y también el recuento de CD4 que podría tener si no se hace una estratificación por carga por CD4. Esto probablemente es el resumen, pero vamos a hablar otros detalles, pero es el resumen de la publicación y lo que uno probablemente sigue bien la importancia. Fíjense ustedes cuál es el desenlace en este caso menos de 50 copias. Ven ustedes cómo es la evolución, en el cual rápidamente a la semana 24 estamos hablando de una eficacia del 93%, que era exactamente igual en los dos brazos. Y ven ustedes que en el tiempo esto se ha ido manteniendo, se mantiene en la semana 48, la semana 96 y posteriormente hasta la semana 144. Básicamente sí hay un descenso que recuerden que son análisis de intención de tratar, que se observan los estudios, pero básicamente es probable que incluso en la vida real esa disminución que se muestra en los estudios pues sea menor, pero básicamente para fines pragmáticos en este estudio de análisis de intención de tratar de estas terapias, lo que muestra de forma definitiva y fácil de mostrar es que son idénticos. Y aquí podemos ver ya algunos análisis, unos subanálisis que se pueden evaluar dependiendo, como eran dos estudios, el Gemini 1 y el 2, pues básicamente ven que los resultados son muy parecidos en los dos. Hay una pequeña diferencia acá entre sin ser estadísticamente significativa, como ustedes ven acá, y la respuesta en el combinado, que también no muestra diferencias significativas en los diferentes puntos. Acá el análisis en las 144 semanas. Cuando vemos acá el análisis de la población y vemos las razones por las cuales los pacientes pueden haber fracasado, ven ustedes acá algunos pacientes que tenían más de 50 copias, que eran 3 en ambos brazos. Vemos aquí otras razones, razones por las cuales el paciente suspende la terapia o hay un cambio de terapia, y algunos pacientes, en este caso, un número importante de pacientes también que suspenden el estudio de un evento adverso o suspenden a otros motivos que no se conocen o no son importantes para el estudio. Básicamente esto es clave porque en realidad digamos que lo que vemos es que son parecidos los dos desenlaces en los dos cambios de la población, sin ser realmente importante la diferencia o que haya una diferencia entre los dos mejor. Y acá probablemente los dos desenlaces también que es importante. Es uno de los puntos que también siempre se critica cuando se hacen estudios con biterapia. Es si cuando uno tiene una carga viral muy alta, la biterapia es suficiente para lograr mantener el éxito virológico. Y en este escenario, cuando se hace la estratificación por carga viral, ven ustedes menos de 100.000 o más de 100.000, ven que no hay diferencia entre los dos. Igual ocurre cuando se hace el análisis con recuentos de CD4. Más de 200 o menos de 200, ver hay una similitud, especialmente mayor de 200, y acá ven algo de diferencia en este grupo de menos de 200, en los cuales sí hay una diferencia del 10% entre menos de 200, entre el brazo de dolutegravir lamivudina con el brazo de triterapia. Entonces, para tenerlo presente y para la discusión que podemos tener más adelante. Entonces, básicamente lo que está mostrando acá es que efectivamente no hay diferencia en el uso de biterapia en carga viral, independiente de la carga viral, menos de 100.000, más de 100.000, pero tengan en cuenta que el estudio no incluyó pacientes de más de 500.000 copias. Entonces, cuando hablamos de más de 100.000, realmente estamos hablando de 100.000 a 499.000. Y en el caso de los recuentos de CD4, sí se observa una diferencia para tenerlo presente. El retiro de la falta de respuesta virológica confirmada, pues básicamente en ambos estudios se encontraron 12 participantes en uno de los grupos y en la 9 participantes en el otro. Desde la semana 96, estos participantes cumplían con criterios de fracaso virológico, y en el cual en el grupo de dolutegravir lamivudina se desarrolló la mutación 184, la M184B, cambio de metionina por valina, en la semana 132, que es lo que ustedes ven ahí, y aparecen otras mutaciones en las cuales básicamente está relacionada y se
considera la necesidad del cambio de terapia, justamente por un fracaso virológico demostrado por aparición de mutaciones de resistencia. Esto es importante siempre tenerlo presente porque justamente el temor que existe cuando uno hace biterapia o es que de pronto pudiera tener un número importante de aparición de mutaciones o sus niveles no subterapéuticos, sino niveles de viremia que son no completamente indetectables, pero es como ustedes ven acá, eso no se vio en el seguimiento de las 196 semanas, 144, perdón. Y desde el punto de vista de seguridad, pues básicamente hasta las 144 semanas los efectos adversos son similares. Sin embargo, un punto importante de entrada, una de las ventajas que podría tener el uso de biterapia, aparte de posibles relaciones de costo-beneficio, desde el punto de vista de eventos adversos, pues es una de las ventajas, el sentido en que tener 2 medicamentos, pues debe tener menos eventos adversos que 3 medicamentos, cuando estamos comparando brazos similares. En ese sentido, aquí definitivamente no hubo un riesgo significativo en el grupo de tenofovir, perdón, de tenofovir en tricitabina comparado con el riesgo relativo. Acá hay una diferencia que sí generó, básicamente dolutegravir más tenofovir en tricitabina, tuvo un 27% con un riesgo relativo que está por debajo del 1. Básicamente es lo que uno esperaría que los eventos adversos para el grupo de biterapia fuera menor. Pues básicamente por lo que les acabo de comentar, no es lo mismo dar 3 a 2 medicamentos. Y este otro punto importante para resaltar, el cambio de peso con respecto al inicio de la semana, 144 fue de 3,7 y 2,4. Realmente es una diferencia, para tenerlo presente también en el seguimiento a largo plazo, no es significativa, pero para tenerlo presente. Este es el resultado de las tablas combinadas de los eventos adversos, en los cuales pues ven ustedes ver el porcentaje de los eventos adversos que se presentaron en cada grupo, y en realidad lo muestro, pero no hay nada llamativo que conociéramos o que sugiriéramos, porque además aquí hay algo bien importante, son medicamentos que ya conocemos, no son medicamentos en los cuales aquí se está casi que evaluando más la eficacia que la misma seguridad que ya se conocía previamente en los esquemas. Igual, ustedes pueden ver las diferencias en cada uno de ellos con la presencia de estos eventos adversos, que la mayoría, como ven ustedes en la parte superior, pues probablemente aparte de la diarrea y la nasofaringitis, pues realmente tienen otras connotaciones diferentes. El caso que está anotado incluso la sífilis, que no es un hallazgo per se, pero lo colocan por ser el 10% de efectividad. Perdón, ok, que me pasé. Bueno, estos son otros biomarcadores de la función renal, que es uno de los puntos importantes también para resaltar. ¿Por qué? Porque si hay algo diferente entre usar un esquema con tenofovir o sin tenofovir, pues es la presencia de las alteraciones renales. Aquí hay una dificultad y es que está a 3 años. Muchas de las complicaciones o muchos de los efectos renales con tenofovir se pueden ver a más largo plazo, no necesariamente los primeros 3 años. Pero de entrada es importante tenerlo presente y ver ustedes aquí la diferencia entre los dos marcadores renales, entre los biomarcadores renales, tanto en suero como en plasma y en orina, en los cuales ustedes pueden ver si hay alguna diferencia entre los dos. Específicamente, pueden ver que sí hay varios asteriscos marcados porque definitivamente pues el no utilizar tenofovir pues hace una ventaja sobre el esquema o favorablemente de dolutegravir lamivudina. Básicamente, los cambios, como uno debería esperarlo, pues básicamente un esquema que no tiene tenofovir, el que tiene tenofovir, pues básicamente la idea positiva muestra lo que uno esperaría que pasara, y es que efectivamente con tenofovir pues tienen mayor alteración renal. Este es otro de los cambios en el recambio óseo. Básicamente ven aquí las diferencias entre uno y otro esquema, y básicamente los cambios en los parámetros de lípidos favorecieron al esquema que llama la atención de dolutegravir más tenofovir en tricitabina. Y con respecto al aumento del inicio del estudio, los marcadores de recambio óseo fueron menores en dolutegravir más lamivudina que en el esquema dolutegravir tenofovir en tricitabina. Y ahí pues ustedes ven en la diapositiva estos biomarcadores. Entonces, ahí en resumen, podemos plantear que dentro de los eventos adversos y el seguimiento de la función renal y cambios del metabolismo óseo, básicamente ese recambio medido por biomarcadores que ya conocemos, pues definitivamente al esquema de dolutegravir lamivudina tiene unas ventajas, y es lo que concluye en esta diapositiva, en el cual podemos decir que
efectivamente no es inferior el esquema dolutegravir-lamivudina al esquema convencional de dolutegravir más tenofovir en tricitabina en este grupo de pacientes, con una salvedad que tenemos que tenerlo presente en mayores de personas que tengan una carga viral por encima de 500.000, en el cual no se hizo el estudio, ni en el grupo de menos de 200, que hubo una diferencia desde el punto de vista de eficacia. Cuando miramos los eventos adversos, lo que vemos es que los eventos adversos favorecieron al grupo de dolutegravir-lamivudina, específicamente en el componente renal y en el componente del recambio óseo. Creo que eso es lo importante de estos estudios Gemini 1 y 2, en el cual pues también un punto clave es que ya se tiene la cohorte de más de 144 semanas, y eso también es tenerlo presente, más de 3 años en los cuales algo que también nos preocupa, pero aquí ya vemos que no, es la aparición de mutaciones o de resistencia por tener bajas viremias, y no se ve porque justamente además el estudio está hablando de seguimientos con cargas virales para control, para el snapshot de menos de 50 copias. Esto es básicamente ya publicaciones anexas que van saliendo de este estudio grande, es de la importancia de la eficacia duradera, es decir, que se mantiene en el tiempo. Como ven ustedes, cambió de 92 hasta 83, que es un punto importante para tenerlo presente, y que esta eficacia se mantiene cuando uno la compara por diferentes variables. Ustedes ven en la diapositiva algunas de ellas, ven cómo es el comportamiento en la población mayor de 50, menor de 35 a 50 o menos de 35. Ven ustedes que efectivamente esta no es un factor que cambie la edad. Obviamente pues tampoco uno esperaría que hubiera un cambio marcado en el sexo, pues ahí ve una tendencia en el grupo de mujeres a favor de tenofovir en tricitabina y dolutegravir. No hay diferencias en la parte de masculina, y cuando hablamos de razas, pues tampoco hay una diferencia en ninguno de ellos. Básicamente acá, desde el punto de vista estadístico, lo que muestra es que lograr el objetivo del estudio, que es la indetectabilidad, no se afecta por la edad, sexo o raza, que es lo que se esperaría, como les digo, previamente. Acá probablemente otra característica importante es cuando se evalúa con la carga viral de base, ya la hemos visto en otra diapositiva, en el cual tampoco se afecta si es de menos de 100.000 o más de 100.000, ni lo que ya comentamos de los CD4 no favorable para dolutegravir lamivudina, y básicamente los otros marcadores de subtipos o estado serológico para hepatitis C tampoco muestra ninguna diferencia. La frecuencia de eventos adversos hasta la semana 144, ya lo habíamos comentado, y creo que esto lo paso más rápido, que ya lo hemos comentado. En conclusión, nuevamente, pues en estos estudios que se hacen ya sumando la experiencia, es la importancia de la presencia de la biterapia como una alternativa válida, y eso hace el soporte suficiente para que las diferentes guías del mundo de práctica clínica incluyen a este esquema de biterapia como una alternativa igual o similar a las otras alternativas que conocemos. Ahora bien, viene un punto importante también para tener en cuenta, es si hay cambios en la herencia y si este esquema podría tener alguna ventaja sobre la herencia, porque en realidad uno de los puntos importantes siempre cuando hablamos del éxito virológico, todos lo conocemos, es justamente realmente qué tanto se mantiene la herencia a largo plazo. En esta población pues también se evaluó la herencia y básicamente ustedes ven que en cada grupo de tratamiento la adherencia fue muy alta, porque solamente hubo una pequeña diferencia en esa adherencia. La mayoría de los participantes tuvo una adherencia por encima del 90%, del 95%. Y esto también es importante porque significa que los esquemas son tolerables, fáciles de administrar o tomar el paciente, que hace que los pacientes lo puedan mantener a largo plazo. Cuando ven ustedes la categoría de más de 90 o menos de 90, aquí pues este análisis tiene una dificultad, porque como la gente le fue muy bien en la adherencia, ven ustedes que los de menos de 90% solo eran 5% en cada uno de los brazos, y básicamente pues las diferencias que se pueden plantear en este caso pues son menores, básicamente porque no hay unos subgrupos que puedan compararse realmente. 5 contra el 95, pues realmente muy poco en el grupo de no adherencia. En este sentido, el efecto de la adherencia, de la carga viral, pues básicamente, aunque hubo una tendencia en el grupo de adherencia menos del 90, básicamente no hubo diferencia cuando lo comparamos entre los dos grupos. ¿Por qué? Porque adicionalmente la adherencia fue similar en los dos brazos. Entonces,
Probablemente sabemos que la herencia marca un factor importante en el éxito virológico. Esto no es nuevo, ya lo conocemos. Lo que hace y compara el estudio es si hubo cambios de adherencia entre el uso del esquema biterapia, dolutegravir lamivudina versus dolutegravir lamivudina tenofovir. Esto es básicamente la proporción de participantes en la semana 144 por categoría de herencia. Básicamente ustedes ven las dos diferencias en la herencia de dolutegravir más lamivudina con un menos de 90, más de 90, y también comparando los dos brazos. Entonces, básicamente cuando la persona no tiene adherencia, pues efectivamente el éxito y la proporción cambia, como ya lo conocemos. En este punto, básicamente también es el resumen de lo que les acabo de mostrar y es justamente si que no hay diferencias entre los dos grupos de biterapia o triterapia, justamente dentro de la semana 144 con respecto a la adherencia al comparar los dos grupos. Básicamente, aquí la adherencia no se afectó con el esquema de 3 o 2 medicamentos. Pues creo que pasamos esta, bueno. Ahora podemos seguir revisando uno de los puntos importantes y es si la edad podría también ser afectada en los pacientes. Y recordemos que estos pacientes que están incluidos en el estudio nuevamente son pacientes naive, no son pacientes que hayan tenido esquemas previos de terapia antirretroviral, no son pacientes con switch, son pacientes naive. Y aquí básicamente se estratificó por 3 grupos, menos de 50, 50 a 65 y más de 65. Y también está estratificado en la diapositiva de acuerdo a la carga viral inicial, más de 100.000, y de acuerdo al recuento de CD4. En ese escenario, pues ven ustedes que cuando comparamos los 2 y 3 medicamentos en las diferentes edades no hay una diferencia. Probablemente es importante sí tener en cuenta que a medida que las personas tengan más años, pues probablemente también están requiriendo más medicamentos que pueda hacer más interacción y puede ser una ventaja adicional, pero eso ya es un comentario personal que no es parte de lo que esté evaluado directamente con los medicamentos. Sin embargo, ven ustedes acá la estratificación de las comorbilidades por edad, pues que también es evidente que a medida que pasan los años, pues desafortunadamente hay más comorbilidades asociadas y en este sentido también ver las diferencias en cada uno de los grupos. Es decir, además de la edad, pues vemos cómo las mayores de 65 años tenían un impacto importante en alteraciones gastrointestinales, cardíacas y del metabolismo, más del 60, 70 y 100% incluso en estos grupos de edad. Y teniendo esta connotación y la posibilidad de interacciones de medicamentos que, como digo, pues deben estar controlados, pero es uno de los puntos importantes, definitivamente en los desenlaces a la semana 144 no hay diferencia en los dos grupos independientes de los grupos de edad. Viene otro escenario importante para empezar a tener en cuenta y es ya salimos de los estudios Gemini, que son los estudios fundamentales del uso de dolutegravir lamivudina y aparecen otras publicaciones que es bien interesante para tener en cuenta específicamente el estudio STAT. El estudio STAT es un estudio que se diseñó para evaluar el uso de dolutegravir lamivudina en personas para uso inmediato del tratamiento. Ven ustedes acá cómo el inicio rápido, más que el inmediato rápido, pues aumenta la aceptación de TAR. Ya sabemos que esta es una de las ventajas de poder utilizar, entre más rápido empecemos la terapia, pues es mejor, ya lo conocemos. Y básicamente lo que hace este estudio es evaluar mediante un estudio fase 3B, multicéntrico, abierto, en un solo brazo, evaluar la eficacia y seguridad del uso de dolutegravir lamivudina como esquema de primera línea en un modelo de analizar, pues es de diagnosticar y tratar realmente. ¿Qué pasó? Se quedó. ¿Me acabó la pila? ¿No? A ver, ¿qué pasa? ¿No les gustó el esquema rápido? Demasiado rápido. Listo. Diga, a ver, espérate, no. Bueno, esta semana es a 48 semanas y
y básicamente aquí también es un análisis de intención de tratar. Ven ustedes la connotación de participantes que llegan a estar en estado indetectable. Este estudio tiene 131 pacientes, diferente a lo que estamos viendo, no es un estudio doble ciego que les comenté, y es un seguimiento de un brazo, y específicamente evaluar qué pasa con el esquema de seguimiento, y probablemente uno lo puede comparar con lo que se hace rutinariamente con otros esquemas de terapia antirretroviral que se pueden iniciar en las mismas condiciones. Y tiene una connotación importante porque empezar tiene la posibilidad de darle el inicio con el diagnóstico. Alguien podría plantear qué pasa si el paciente le estamos iniciando y al mismo tiempo tiene hepatitis B o ya tiene algunas mutaciones, tiene otras cosas. Es aquí lo que se evalúa cuando uno mira el estudio. Básicamente, ven en la tabla el número de personas que están indetectables a la semana 48 es el 93%. Y básicamente cuando se compara con otros esquemas, pues probablemente habría que revisar que es muy parecido a lo que veíamos en los estudios seminales de Gemini. Y ven ustedes también cuando se evalúa por el análisis de intención de tratar, dependiente de la carga viral y considerando el menos de 50 o más de 50, ven ustedes también el porcentaje de los datos. Aquí en los desenlaces virológicos, en esta semana 48, aquí es interesante, pero los números son pequeños, es un punto que debe tenerse en cuenta en la interpretación de este estudio. Pero ven ustedes acá cómo le va a los pacientes que han tenido más o menos de 100.000. Y aquí básicamente ven que no hay diferencias entre más o menos de 100.000 y los pacientes que están entre 100 y menos de 500.000, que más o menos se mantienen en ese grupo de forma importante. Es decir, los resultados que estábamos viendo pues se mantienen. Acá probablemente lo que uno ve, que también es, bueno, hay una tendencia a disminución, no, pero no hay tan la marcada diferencia menos de 200. Sin embargo, pues es un punto importante, pues que claramente no se compara con el estudio que veíamos anteriormente. Los eventos adversos en este estudio, pues básicamente también son muy parecidos a los que ya veíamos. Ven ustedes que los dos que se mantienen son la cefalea y la diarrea, como los dos puntos importantes a tener presente. Entonces, en el estudio Gemini, perdón, el estudio STAT, básicamente lo que se tiene que tener en cuenta son el inicio rápido del esquema con dolutegravir. Básicamente se mantiene la supresión virológica como ya lo hemos comentado. Pocos pacientes requirieron modificar la terapia basados en que tuvieran resistencia al inicio o la coinfección por hepatitis B. Solo 2 pacientes cumplieron criterios de fracaso, pero ninguno tuvo evidencia de resistencia. Ambos pacientes permanecieron en dolutegravir la amibudina. Recordemos que siempre en los estudios pues, son más estrictos en considerar cuándo se considera fracaso, cuando el paciente no viene o no se hace la prueba. Básicamente, si el paciente no se hace la carga viral, pues puede considerar que es abandono y el abandono se considera fracaso, etcétera, etcétera. Pero en este caso, los pacientes que por análisis de intención de tratar fueron fracaso, en realidad no eran fracaso, como por lo menos no fracaso virológico. Y básicamente la importancia de este estudio es demostrar que este esquema de biterapia puede ser incluido en los esquemas de clínicas de inicio de diagnóstico y tratar tempranamente. Aquí básicamente aquí hay una diferencia en este estudio y es la posibilidad de conocer cómo le va en subgrupos de población, incluso mayor de 500.000 copias. Ven ustedes que hasta ahora les he hecho énfasis en que los estudios se hicieron con menos de 500.000 copias. Ahora vemos en este estudio, que es con menor tamaño, pero se incluye a pacientes que tienen más de 500.000 copias y menos de 1 millón, que es lo que ustedes ven acá en este subgrupo. Entonces ven acá el análisis a los de menos, si 500 a menos de 1 millón y más de 1 millón, ven ustedes aquí los resultados en el cual pues definitivamente pues son similares. Y es importante porque por el diseño, o sea, no es que se haya demostrado que no sirviera más de 500.000, sino que no haya evidencia basada en el estudio Gemini para hacerlo mayor de 500.000. O sea, en el estudio Gemini no se incluyeron más de 500.000 y por eso los resultados y por eso las guías hacen los asteriscos a ese grupo de más de 500.000 copias. En este estudio, pues aparentemente lo que vemos acá muestra que no hay diferencia cuando tiene más de 500.000 copias. Es un punto importante. La única limitación es que para poder afirmarlo completamente es que es un número, un n pequeño, es un punto importante en los cuales hay que seguir trabajando. Estos son los pacientes de más de 1 millón de copias, lograron el control de la carga virológica a la semana 48.
Ven ustedes acá que este son el 90% de estos pacientes que tenían de los, el 9 de los 10, fueron suprimidos desde la semana 24. Y ven ustedes aquí también la relación de cómo fue la indetectabilidad. Ven ustedes que rápidamente se hizo indetectable. Esto es importante porque uno de los puntos claves que recordemos, independiente del nivel que tengan el paciente de carga viral previamente, la acción de los inhibidores de integrasa en general como familia hace que la supresión o la caída de la carga viral sea importante tempranamente. Y esto pues acá también se ve que incluso en estas cargas virales elevadas pues también se puede encontrar. Acá también vemos con los otros pacientes y con respecto al recuento de CD4, cómo fue el incremento de estas y control de la carga viral. Entonces, aquí podríamos plantear que con respecto a la carga viral con este estudio de 131 pacientes con sus grupos en los diferentes sus niveles de carga viral, pues los resultados son similares. Y cuando hablamos del recuento de CD4, que es otro de los puntos importantes de la análisis de intención de tratar y el análisis observado, ven ustedes que tampoco hubo diferencias en este grupo. Es importante también porque, como ya vimos en el estudio Gemini, sí se encontró diferencias en un subgrupo. No quiero con esto decir que estamos comparando del STAT con el estudio Gemini, porque son dos estudios diferentes que tienen un nivel de evidencia diferente en su análisis. Y el otro punto importante, el aumento de peso en general, ven ustedes, dependiente de la carga viral y el estrato de carga viral, ven ustedes en la diapositiva cómo ha sido el cambio entre ese cambio con respecto al inicio del estudio en el peso. Y más o menos fue de 71%, sin tampoco ver ningún cambio importante cuando estamos teniéndolo presente con la carga viral, que también es parte de lo esperable. Y aquí ya para terminar voy a entrar en 2 o 3 estudios que son el resumen de otro tipo de análisis de estudio, de parte de la evidencia de lo que se tiene hasta este momento, que son estudios basados en la vida real. Lo importante son niveles de evidencia diferentes, pero que son bastante útiles. Cada vez los estudios de la vida real toman importancia. Si se hacen estudios de vida real bien diseñados, bien llevados, también son estudios que aportan al análisis de los datos del uso de un medicamento. Y eso es importante porque los análisis de vida real muchas veces se minimizan, pero realmente cuando son estudios bien llevados, pues aportan mucho. En este escenario, pues esta publicación, pues básicamente encuentra los resultados de 71% de éxito y básicamente hay algunos pacientes que pueden encontrarse con algunas características basales de pruebas de resistencia con mutaciones. Básicamente el tratamiento se inició sin tener evidencia o el dato de pruebas de resistencia. Y básicamente cuando se empieza y se miran cuáles de esas mutaciones pretendían los pacientes, pues básicamente ven ustedes que la mayoría de las mutaciones, como también es de esperable, pues eran a los medicamentos no nucleósidos. Acá ven ustedes cómo es la evolución en la vida real de estos grupos de pacientes con menos de 200 copias o menos de 50 copias, en los cuales a la semana 48 de esta cohorte de pacientes, pues básicamente muestra también una efectividad de 85%, y cuando hablamos de la eficacia basados en toda la población, dependiendo de la carga viral, pues básicamente también ven ustedes que hay similitud entre menos de 100.000 o más de 100.000, y los que tuvieron que suspender el tratamiento con dolutegravir, básicamente vemos un motivo inicial de fracaso virológico, en el cual hubo el cambio del tratamiento nuevamente. Hay mutaciones para la 184, que también es lo que esperaríamos que pasara, y uno de los puntos importantes también eventos adversos del sistema nervioso central con unas cargas virales que podrían mostrar que es fracaso. Básicamente, la conclusión de este estudio es que la eficacia es similar en la vida real, sin resistencia a la aparición de resistencia o nuevas mutaciones. Básicamente ven ustedes algunas de las conclusiones de este estudio de la vida real. Y ya para resumir, ven ustedes acá otros estudios de la vida real que se resumen en esta tabla, esta diapositiva, y en el cual hay estudios hechos en Alemania, el estudio Urban, un estudio chino, un estudio en Londres, un estudio que se hizo el Dolaby en España, en el cual pues básicamente también con un seguimiento de pacientes con un N diferente y con características basales muy parecidas, también los resultados de eficacia comparados a los 6 meses o a las 48 semanas
básicamente son datos similares a los que ya se ha mostrado en los Gemini 1 y Gemini 2. Es decir, en estos estudios de la vida real, realmente no hay una diferencia a lo que ya se había visto y pues cada vez que se espera, pero básicamente para tenerlo presente. Estos son los resúmenes de cada uno de esos estudios en los cuales ustedes ven la situación particular. Algunos de estos estudios tienen una característica, es que se incluyen algunas personas que no estaban en la recomendación inicial, es decir, que tienen menos de 50, menos de 200 CD4, en el cual ustedes pueden ver el caso de la corte en Alemania, y otros que ven ustedes que esas características entre los grupos 1 y 2 de estos grupos son muy parecidos. Los diferentes evaluaron las mutaciones, básicamente, y la resistencia, donde ustedes ven que no se reportan mutaciones para específicamente inhibidores de integrasa, que es el punto importante para resaltar. Aquí yo quisiera hacer énfasis en este punto, como empecé mi charla, les comenté que lo importante muchas veces es el cambio de paradigma. Nos puede costar ese cambio de paradigma, la forma de cambiar el pensamiento, pero definitivamente me gusta esta definición de la RAE, de lo que es un cambio de paradigma, es cambiar lo que estamos acostumbrados a hacer. Y en ese sentido, creo que les decía que durante más de 20 años hemos trabajado siempre el concepto de que la terapia efectiva es con 3 medicamentos, pero aquí hay evidencia científica que nos muestra que un esquema con 2 medicamentos, al menos a 3 años, es exactamente igual. Y esa es una ventaja para tenerlo presente y una alternativa que tenemos que tenerla presente, y de hecho está presente en las guías, pero muchas veces en este cambio mental, el cambio paradigmático, pues hace la diferencia. No necesariamente porque estén en una sola tableta, 2 o 3 medicamentos son lo mismo, probablemente hay una diferencia importante, y una diferencia que también quiero resaltar es no solamente la eficacia, sino también la seguridad que puede tener a largo plazo el uso de una molécula menos dentro de una tableta. Muchas gracias.